ya sea por omisión, es decir, porque no se está tomando en cuenta la ley o porque se está tomando en cuenta. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo del principio de congruencia. Entonces, primero vamos a leer el principio de congruencia para entender. Acá. ¿Qué dice el principio de congruencia? La legislación nacional, provincial y municipal referida deberá ser adecuada a los principios y normas nacionales. En caso de que así no fuera... Disculpe, Sí, ¿está compartiendo pantallas? Porque yo no estoy viendo nada. sí. ¿No se ve, chicos? ¿El resto? Sí, yo lo veo. Yo no lo veo. Sí, se ve. Sí, profe, se ve. Ah, entonces es un problema mío. Me desconecté y vuelvo a conectar, capaz. A ver. ¿Alguien más no ve? A ver, esperemos. Bueno, volviendo. Decíamos, dice congruencia. La legislación provincial y municipal referida deberá ser adecuada a los principios y normas nacionales. En caso de que así no fuera, este prevalecerá sobre toda norma que se lo oponga. Es decir, yo ahí les puse un ejemplo para que tomen en cuenta, pero ¿ustedes qué entenderían por esto? ¿Cómo se podría aplicar o no aplicar? Es pregunta. Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Sí, o sea, a partir de la ley la están viendo ahí, ¿no? Dice que la legislación provincial y municipal referida deberá ser adecuada a los principios y normas nacionales. Que en caso de que así no lo fuera, prevalecerá sobre todo esta norma que se lo oponga. Es decir, que la nacional, digamos, por prelación, la nacional, siempre que se oponga a la provincial a la nacional, va digamos, a hacer válida la nacional. Entonces, quiero que ustedes me digan algún ejemplo que se les ocurra, hipotético, inventado, donde esto puede ocurrir o no ocurrir. Por ejemplo, ¿cómo sería un ejemplo? Recién vimos, por ejemplo, que las obras, las leyes provinciales tienen un listado de obras. Entonces, por ejemplo, esto puede ser a nivel municipal. ¿Qué pasaría si en una ordenanza municipal diga que tal obra no necesita estudio de impacto ambiental, pero la ley provincial dice que sí? ¿Cómo sería en ese caso? ¿Cómo se está aplicando el principio de congruencia? ¿O cómo no? No sé si me entienden el punto. ¿Se entiende? Sí, no se estaría aplicando, sería incongruente, porque si la ley provincial dice que debería hacerse el estudio de impacto ambiental, el municipio debería partir con eso como base. Después puede decir si quiere que sea más riguroso el impacto ambiental o que sea como mínimo el que exige la provincia. Tal cual, en ese caso no se estaría aplicando. Entonces, volvamos, por ejemplo, a la actividad. Principio, vamos a agarrar uno de estos tres, así más o menos ya tienen uno hecho. Principio de solidaridad. Dice, buscamos. La nación y los estados provinciales serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar. La clase pasada, bueno, la primera clase vimos un ejemplo clarísimo donde este principio no se está aplicando. A ver si se acuerdan. Sí, que era el de la provincia de Mendoza, puede ser, profe. Exacto, el de Río Atuel. ¿Se acuerdan? Sí, sí, me acuerdo. Y a ver más o menos, ¿te acordás para explicar cómo es la situación que está ocurriendo? Y no era como que se quería hacer, no me acuerdo si es o una presa o si se quería llevar a cabo como
explotación de otro tipo. ¿No se quería desviar el curso del río Atuel? Bueno, la cosa es que ya pasó, y pasó hace 60 años. Sobre el río Atuel ya hay 4 presas, que es Niwil 1, Niwil 2, o se llaman todos Niwil. Y sí, o sea, Mendoza, en este caso, estaría siendo poco solidario con La Pampa. O sea, antes el Atuel era una cuenca que desembocaba en el Atlántico, y hoy en día ya eso se llama lo que es una cuenca endorreica, que las aguas no llegan, antes terminaban lo que es el río Colorado, y hoy en día desaparecen al noroeste de La Pampa. Entonces, este es un muy claro ejemplo de cómo a niveles transfronterizos los estados provinciales no estarían cooperando y no estarían, sobre todo Mendoza, aplicando lo que es el principio de solidaridad. ¿Se entendió ese ejemplo? También pasaría con la mega represa, también con Mendoza y La Pampa como protagonistas. No es que Sí, todavía no se llevó a cabo, por, pero sí, por Tesoro del Viento está diciendo. La que decía no, la hora del siglo, no así. Muy claro, mediático el nombre. Sí, bueno, con esto de las aguas, ahora después vamos a ver que hay una ley de presupuestos mínimos que más o menos habla de esto. Sobre todo pasa con ríos, de que al ser transfronterizos hay todo un problema de, bueno, aguas arriba, quieren aprovechar el recurso y aguas abajo también. Porque también lo que vimos con el ejemplo del trabajo anterior entre Etiopía, Sudán, Egipto, es un poco lo mismo. También pasa por ahí, no tanto por ahí con las especies vegetales, pero sí con los animales, que, o sea, el animal no respeta, no existe un límite provincial para el animal, entonces por ahí, en ciertos determinados territorios, los animales están en peligro de extinción y en otros por ahí no hay ningún tipo de legislación al respecto, entonces como que se van discrepando los criterios que tienen las distintas jurisdicciones de un lado y del otro de la frontera. Los recursos naturales en realidad no existe la frontera porque es una división política, antrópica. Entonces, este punto se entiende más o menos lo que tienen que hacer. Ustedes pueden inventar el ejemplo, no hace falta que sea un ejemplo real. Si es un ejemplo real, mejor, pero en realidad lo que quiero es que apliquen, que lean lo que hicimos recién, que lean lo que dice el principio y que lo apliquen. Puede aplicarse o no aplicarse. Y expliquen por qué se aplica o por qué no se aplica. ¿Se entiende? No hace falta que sea muy largo. Miren que acá yo les puse el principio de solidaridad, de congruencia. En un párrafo puse la nueva ordenanza del Consejo Deliberante de Morón determinó los nuevos requerimientos básicos para la elaboración de un estudio de impacto ambiental. En concordancia a la normativa de la provincia de Buenos Aires. En este caso se estaría cumpliendo. Pero ven que en un párrafo más o menos se explica lo que dice el principio. ¿Se entendió ese punto? Sí, profe. Sí, profe. Y tienen que hacer lo mismo con el de prevención y de responsabilidad. Y el de solidaridad. Si quieren buscar... Generalmente lo de solidaridad, ya les digo, se da con cursos de agua todo el tiempo. Por ahí con especies vegetales o... Con vegetales no, con especies animales. A ver si se acuerdan. Bueno, con, por ejemplo, glaciares. Bien. Ahora, el punto 2, lo que yo les pongo son 3 artículos periodísticos y tienen que mencionar de qué leyes de presupuestos mínimos están hablando. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es, vamos a hacer un repaso rápido de cada una de las leyes de presupuestos mínimos que hay, de las 12. Una que vamos a pasar rápido porque es la Ley General del Ambiente. Ustedes entiendan que esta ley se aplica básicamente en cualquier aspecto ambiental, porque por así decirlo, está la Constitución y después viene esto y es como la ley madre de todo lo que es la política ambiental. Entonces, ténganlo en cuenta esto, porque una de las leyes que se aplica siempre va a ser la Ley General del Ambiente. Ustedes tienen que explicar por qué. O sea, por ejemplo, el artículo va a hablar, no sé, a ver, vamos a ver. Deforestación, bueno, la Ley General del Ambiente aplica a todo lo que es materia de recursos naturales, entonces se va a aplicar. Pero, por ejemplo, vamos a seguir una por una.
Bien. La gestión integral de recursos de residuos de origen industrial y actividades de servicio. Esta ley se las explico más o menos, pero después en la unidad 6 y 7 la vamos a ver con más detalle, porque es la parte de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos. Habla de eso justamente, de los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos de origen industrial. Van a ver que existe también lo que se llama la ley anterior a esta, que es la ley de residuos peligrosos. Y como que se superponen un poco estas leyes, porque técnicamente esta ley, que es de presupuestos mínimos, la ley de residuos peligrosos no es una ley de presupuestos mínimos, es anterior al año 94. Entonces no tiene como la misma prelación a nivel de importancia que una ley de presupuestos mínimos. Entonces, esta ley, la 25612, lo que buscaba era, digamos, la otra se iba a vetar y este va a quedar como la ley vigente en materia de residuos peligrosos. Eso no ocurrió porque la otra ley es un poco más completa, porque van a ver que después van a ver que es como más detallada. Entonces, como están las dos leyes superpuestas, un poco habría que analizar esto, pero lo que habla es más o menos de cómo es la gestión de los residuos industriales, residuos peligrosos y eso. Después tenemos la protección para gestión y eliminación de los PCB. Los PCB son los bifenilos policlorados, que son una sustancia, bueno, acá está la molécula orgánica, que se usaba generalmente para lo que es como aislante dieléctrico en transformadores. Es altamente contaminante los PCBs. Creo que son 12, 13, 14, no me acuerdo cuántos son, distintas sustancias. Imagínense que en Estados Unidos esto se prohibió en el año 77 y recién esta ley creo que es del 2002 en Argentina, así que imagínense lo atrasado que estaba. Y lo que tienen de peligroso es que son volátiles, entonces se van distribuyendo ¿saben lo que es volátil, no? Como que se vaporiza rápido. Tiene una presión de vapor baja y lo que hace es dispersarse muy rápido por el ambiente y son bioacumulables. Es decir, suponiendo que el PCB cae en el pasto y después va un conejo y come el pasto, el conejo no digiere nunca el PCB. Entonces queda en el tejido adiposo del conejo. Entonces si después va otro animal y se come el conejo, va a seguir comiendo el contaminante. Y así entra todo en una cadena de que cada vez va a haber más contaminante en la cadena trófica. Entonces, esto en el año 2002 se prohibió. O sea, lo que pasa es que prohíben como, si quieren la ley, es un poco muy puntual, pero habla como que está prohibida la importación de los transformadores que contengan estos líquidos. Bien. Después, esto es lo que le hablaba recién. La 25688, el régimen de gestión ambiental de aguas. Esta ley, ¿vieron como lo que decimos recién? Que a nivel de aguas como que el río no le interesa de qué lado de la provincia está. Sí, a la gente de la provincia le interesa eso. Entonces, como para que estén hermandadas las disputas por cuando es a nivel de cursos de agua, se crean lo que llaman comités de cuencas hídricas, que es autoridades de cada uno de los lados, suponiendo el río Atuel tiene el comité del río Atuel. Entonces, tiene que es una agrupación de gente de La Pampa, de gente de Mendoza y de científicos o autoridades, digamos, entre comillas, neutrales, que van a dar su punto de vista de cómo tiene que ser la gestión del río. Entonces, así, cuando hay ciertas disputas, suele existir diversos comités. Por ejemplo, el río Pilcomayo, que no sé si lo ubican, que es en Formosa, es una cuenca de carácter internacional, porque es el límite justo con, por ejemplo, con Paraguay, y también el Pilcomayo nace en los Andes, también pertenece, digamos, a Bolivia. Entonces, esto también se da a nivel internacional para que sepan. Hay autoridades de los tres países que cada tanto tienen reuniones para ver cómo están llevando las actividades que utilizan el recurso. ¿Se entendió eso?
¿Va bien? Sí, profe. Genial. Sí. Bueno, más o menos acá les detalla. Van a ver que siempre las leyes de presupuesto mínimo hablan de la Autoridad Nacional de Aplicación. Esto es porque la ley de ministerio, dependiendo del gobierno, se va cambiando. O dentro del mismo gobierno se va cambiando. Entonces, por ejemplo, si acá hubiesen puesto la palabra Ministerio de Ambiente, por ahí dentro de 4 años el ministerio pasa a ser secretaría. Entonces, para que siempre se pueda entender la ley, se pone Autoridad Nacional de Aplicación, que siempre va a ser o el ministerio, o la secretaría, o la subsecretaría, o lo que fuera. Pero es como la máxima autoridad a nivel nacional. Y lo mismo pasa con las provincias. Recién vieron que estaba el listado, que provincia de Buenos Aires tiene el OPDS, Buenos Aires tiene el APRA, y así cada una, las distintas autoridades de aplicación provinciales en este caso. Les digo esto porque muchas veces pregunto, ¿cuál es la autoridad de aplicación? O por ahí me ponen, bueno, será, en la respuesta me ponen por la autoridad de aplicación, y yo les voy a poner cuál es la autoridad de aplicación, para que lo apliquen. Bueno, posiblemente el día de mañana les pase que ustedes les van a decir, no, tenés que ir a aprobar esto la autoridad de aplicación. Y vos decís, ¿cuál es la autoridad de aplicación? Bueno, uno tiene que ir y buscar cuál es la autoridad de aplicación. Seguimos. Esta ley es interesante, que es el régimen del libre acceso a la información pública. Vieron que se mencionó antes, que ya la ley, la 25675, la ley general dice, y la Constitución dice, el libre acceso a la información pública. Entonces, si ustedes quieren saber, ustedes como ciudadanos quieren ver el estudio de impacto ambiental de cualquier obra. Por ejemplo, Portezuelo al Viento. Sos un ciudadano de La Pampa y estás preocupado. Entonces vos podés ir a la Autoridad Nacional de Aplicación, en este caso el Ministerio, y el Ministerio tiene 20 días hábiles para entregarles el material. O sea, si ustedes lo piden, lo tienen, porque la información es pública. A veces debería estar, por ejemplo, publicado en la página web de las provincias. A veces no está, y a veces tienen subido cualquier cosa. ¿Qué les iba a decir? Es totalmente gratuito y puede ser denegado en ciertos casos muy puntuales si es algo de inteligencia, digamos, pero es prácticamente siempre que ustedes pidan información de carácter ambiental se las tienen que dar. Bien. La 25696 es de gestión de residuos domiciliarios. Repito lo mismo. Esta parte lo vemos con más detalle en la unidad 6, que habla también un poco de, bueno, y va a definir qué es un residuo, quiénes son los generadores de residuos, cómo es el traslado, de su disposición final. Lo vamos a ver más adelante. Después, protección de bosques nativos. Bien. Van a ver que si leen la Ley General del Ambiente, habla del COFEMA. El COFEMA es el Consejo Federal del Ambiente. ¿Qué es? Cada una de las autoridades de aplicación va a designar un miembro, generalmente, por ejemplo, si es el ministerio, va a decir, bueno, el ministro, y entre las 24 jurisdicciones se juntan cada tanto y, digamos, comparten cuáles son las problemáticas entre cada una de las jurisdicciones. El COFEMA además tiene ciertos fines, por ejemplo, en materia de regulación de fondos. Entonces, por ejemplo, para la protección de bosques nativos existe un fondo. Que dice esta ley más o menos que dependiendo el carácter, vamos a poner el mapa. Esta, por ejemplo, la provincia de Córdoba. La finalidad de esta ley es establecer para cada provincia las zonas en 3 colores, en semáforo, de cuál es el estado de conservación, digamos, del bosque. Tenemos la zona verde, que es como que no existe bosque. La zona roja, que es de protección, es decir, que ese bosque es nativo, o sea, jamás interviene el hombre y no se puede tocar. Y la zona amarilla es como que se pueden realizar ciertas actividades, por ejemplo, selvicultura, pero regulada. Entonces esta ley lo que hace es eso, es regular. Y dependiendo de
cuál es, digamos, el mapa. Por ejemplo, si uno piensa en la provincia de Misiones, van a ver que va a haber mucho más bosque, y si piensa en, por ejemplo, La Pampa, es bastante poco. Bueno, dependiendo de eso, se regula el manejo de fondos, que a las provincias les interesa porque es plata para ellos. Pero es exclusivamente para esto, para la protección. Bien. Un tema que está de moda, actividades de quema en todo en el territorio nacional. Bien. El fin de esta ley es como, ustedes saben que la quema, ¿para qué se lleva a cabo? ¿Vieron esto que se está hablando mucho? ¿Por qué la gente quema? Para usar el territorio, para la deforestación y poder aprovechar ese terreno. Sí, exacto. O sea, hay una realidad que creo que lo pongo por acá, que es que los incendios, es muy controversial lo que voy a decir, pero los incendios en sí ocurren a nivel natural. Es decir, por ejemplo, la zona de La Pampa es muy propensa a incendios de carácter nacional, porque, por ejemplo, cae un rayo con la chispa, es un territorio muy seco y se quema. Entonces hay ciertas especies que necesitan, digamos, de los incendios. Ahora el problema es cuando el incendio no es de origen natural. El hombre lo que hace es quemar generalmente, porque, por ejemplo, no solo te da digamos, una forma rápida de despejar el terreno, sino que en la actividad de quema genera como nutrientes para el suelo. Entonces a la agricultura a veces lo beneficia. Entonces lo que hace esta ley es regular las actividades de quema, es decir, va a haber zonas donde va a estar permitido, pero hay que llevar a cabo un protocolo. Por ejemplo, acá les pongo una foto, que en ciertos parques nacionales se hacen quemas a propósito, pero está todo súper controlado. Por ejemplo, esto tiene que tener en cuenta, por ejemplo, la dirección del viento, porque si el foco va para un lado que no tiene que ir, es un desastre. Entonces, se pueden llevar a cabo las ideas, pero les repito, es totalmente regulado. El problema es que estamos en Argentina y a veces ven que, aunque existe una ley, la regulación no existe. Y eso es un problema muy grande. Bien. La famosa ley de glaciares, para sintetizarla, tiene un nombre más largo. Esta ley nace, no me acuerdo en qué año, creo que es 2007 por ahí. Es con un caso muy famoso que es el de la mina Veladero, en Catamarca. Ustedes piensen que uno generalmente cuando piensa en glaciar piensa en el Perito Moreno, es decir, una masa que está al nivel del mar, pero la mayoría de los glaciares en Argentina están a la altura de los Andes, a más de 4.000 metros de altura. Y la verdad que hay muy pocas utilización a esa altura, o sea, de cosas que se pueden aprovechar. Y generalmente todos los aprovechamientos son de carácter minero. Entonces, como la minería es una actividad muy invasiva, no sé si alguna vez vieron lo que es una mina, ya sea a cielo abierto o en galería, digamos. Las empresas montan ciudades, básicamente, ciudades a 4.000 metros de altura llenas de containers con 1.000 personas trabajando ahí, que bajan cada 30 días. Es una locura. Entonces, lo que hace esta ley es, primero buscaba que crea esto, que es el Inventario Nacional de Glaciares, que es, bueno, primero para proteger esto tenemos que saber qué vamos a proteger. Entonces lo que se armó fue está el Instituto Nacional de Nivología, Geología y Ciencias Ambientales, bueno, que es un grupo de científicos que lo que tenían que hacer era contabilizar cada uno de los glaciares y ver en qué condiciones está. Esto recién se hizo hace 3 años, creo que fue en la gestión anterior. O sea, imagínense qué tan rápido fue esto. Entonces, una vez que tenían contabilizado cuáles son las zonas glaciares y las zonas periglaciares, es decir, la que, si bien no están congeladas todo el tiempo, pueden tener en periodos glaciares, qué actividades se pueden realizar y qué no. Y son muy poquitas las actividades que se pueden realizar. Por ejemplo, una de las actividades para que tomen en cuenta de glaciares, turismo. O sea, son actividades de impacto muy bajo. Lo que sale es regular eso. ¿Vamos bien?
Sí, profe. Bien. Plan del manejo de fuego. Poner que por ahí se les mezcla con la otra, con la actividad de quema. Pero la del manejo de fuego lo que hace es, esto es para casos de incendios, por ejemplo, los que estaban ocurriendo en Córdoba, eso, que es estipular cuáles son las estrategias de combates y los presupuestos monetarios, en este caso, para la prevención, es decir, porque hay un grupo, sí, el Sistema Federal de Manejo del Fuego, que es un comité de personas que se encargan de esto. Entonces, la actividad de quema es para las actividades más reguladas, y acá estamos hablando para, bueno, en caso de un incendio, cómo se va a actuar. Alcanza fuegos planificados, pero siempre y cuando ya se va de las manos, ¿no? Porque es como un grupo de que, bueno, una vez que tenemos el problema, ¿cómo se va a combatir esto? Bien. Esta de los fitosanitarios es muy nueva, todos los envases vieron que salen de las actividades, por ejemplo, de investigación o medicinal, bueno, cómo hacer el tratamiento. Es por ahí como parecida a la de gestión de residuos peligrosos, pero como tiene un régimen distinto y aparte, es una ley nueva. Y por último está la del año pasado, que es el plan de adaptación y mitigación del cambio climático, que lo que se basaba era, o sea, ya estaba creado antes lo que era el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que es, como siempre, un grupo de expertos dedicados a la temática que cada tanto se juntaban a hablar y a definir cuáles van a ser las políticas. Lo que hizo la ley esta es que antes el gabinete era como, digamos, de carácter transitorio, bueno, lo definieron y por ley ya está estipulado. Y más o menos estipula cuáles van a ser las estrategias que tienen a nivel nacional, las políticas, estudiar esto, de adaptación, de mitigación, lo que ya hablamos. Y esas son las 12 leyes. Entonces, ¿el ejercicio cuál es? Ustedes tienen que agarrar la noticia y decir, bueno, ¿cuál de estas 12 leyes? Pueden ser una, puede ser dos, pueden ser tres. Está relacionada a esta temática. Por ejemplo, bueno, lo de las pastizales. Lo que decíamos recién, más o menos va a estar relacionada con, por ejemplo, la de actividad de quema. Y así tienen que hacer con cada una de estas tres leyes. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien, vamos con el punto 3. Bien, vamos a leerlo. La Municipalidad de Río Cuarto decide desarrollar una obra hidráulica cualquiera. Y la pregunta es necesario realizar un estudio de impacto ambiental? ¿A quién le va a corresponder dar la aprobación? Vieron que hablamos de lo que es la declaración de impacto ambiental. ¿Y qué normativa, tanto a nivel nacional como provincial, va a ser de aplicación? Entonces, ¿qué deberían hacer en este caso? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Quién va a estipular que es necesario o no realizar un estudio de impacto ambiental en este caso? Este caso que es una obra hidráulica. ¿Dónde? En Río Cuarto. ¿Quién va a decir, bueno, hay que hacer un estudio? No, no hay que hacer un estudio. En la Ley General de Medio Ambiente no se estipula que se tienen que hacer los estudios para prever los posibles problemas que puedan llevarles. La ley, sí, la Ley General de Ambiente indica cuáles son los procedimientos mínimos que tienen que ser llevados a cabo cuando uno realiza un estudio de impacto ambiental. Pero le da a la autoridad provincial, a la legislación provincial, la potestad de elegir qué estudios y qué acá hay, qué estudios no, qué proyectos tienen o no que realizar estudio de impacto ambiental. Es decir, digamos, la provincia, esperen que les voy a poner una frase, vamos a poner acá. Artículo 121 de la Constitución Nacional. 124, porque vamos de atrás para adelante.
Artículo 124. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. ¿Qué entienden por esto? Estoy leyendo acá. Que la provincia tiene que controlar quién utiliza los recursos y cómo. No solo que tienen que controlar, sino que los recursos son de las provincias. El artículo 124 es nuevo, es de la reforma, va nuevo, hace 26 años, es de la reforma del 94. Ustedes saben que la Argentina, como dice ahí, es un estado federal. Entonces, si bien no es lo mismo, ustedes supongan que es como Estados Unidos, donde cada uno de los estados es más o menos independiente. Bueno, la Argentina es un poquito, no es tan así, pero por ejemplo, cada provincia tiene un gobernador elegido por los representantes del pueblo. Ustedes saben eso, sí. Pero por ejemplo, hay estados que no son federales, que son unitarios. Por ejemplo, Chile. No sé si sabían, Chile es un estado unitario, es decir, por ejemplo, cada una de las regiones, que serían las provincias, en la analogía, el gobernador no se elige por votación, lo designa el presidente. Bueno, eso es un estado unitario, o sea, el gobierno nacional elige cada uno de los representantes en las distintas cosas. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Bueno, en este caso la Argentina no, es un estado federal. Entonces, para darle más federalidad, lo que se hizo en la reforma de Constitución en el 94 es que las provincias sean las dueñas del recurso. Es decir, suponete que hay el agua, por ejemplo, o sea, si yo quiero realizar una obra hidráulica y soy la municipalidad de Río Cuarto, el agua no me pertenece. ¿A quién le pertenece? A Córdoba. Entonces yo no puedo ir y hacer una obra así nomás. Yo tengo que ir a la provincia y preguntarle, ¿me das permiso para usar el agua? Entonces la provincia va a decir sí o no. Lo mismo pasa con todos los recursos. Depende que hay un bosque, yo no puedo ir y talarlo, porque no me pertenece. Le pertenece a la provincia. Entonces, cada una, si yo quiero ver el recurso, bueno, le pregunto a la provincia, ¿me dejas usarlo? ¿Sí o no? Supongamos que soy nación, soy la nación argentina, o sea, soy el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Quiero ir a realizar una obra? ¿Puedo? No, tengo que ir y preguntar a la provincia. O sea, imagínense cuál es la autoridad que tiene la provincia sobre sus recursos, que ni siquiera la nación tiene potestad. ¿Se entendió eso? Sí, Bien, profe. sí, profe, sí. Una Entonces, consulta. sí, Cuando ya hay más de una provincia, como por ejemplo lo del Río Atuel, que había más de una provincia involucrada, ahí sí, como se tiene como que llegar a un acuerdo. exacto. Por eso estaba, por ejemplo, el caso es muy paradigmático el caso de los ríos por esto, de que por ahí nace en una provincia y termina en otra, entonces bueno, el recurso es compartido. Por eso se crean lo que son los comités de cuencas. Es un caso muy, muy típico. Hay comités de cuenca que son, por ejemplo, no son a nivel provincial, no son a nivel interprovincial, sino a nivel provincial, porque la municipalidad de tal lado está peleando con la municipalidad del otro por las aguas. Entonces se van creando esto. Por ejemplo, el caso del actual es el más extremo porque nunca llegaron a ningún tipo de acuerdo y tuvo que mediar la Corte Suprema de Justicia y el Estado Nacional. O sea, como que van interviniendo, no es no solo un acuerdo entre las partes, sino que tampoco va a intervenir nación, sino que también tiene que venir el poder judicial o a veces también el poder legislativo. Entonces, como se va mezclando todo y como, bueno, de alguna forma tiene que llegar a acuerdo. Es como muy complejo, sobre todo el caso de las aguas. Bien. Y una pregunta. Sí. Sí. Espera que les aclaro algo. Vieron que dice dominio originario, es un término muy arcaico, o sea, no le dan caso. Porque por ahí piensan dominio originario, bueno, el agua es originaria de Mendoza y cuando llega a La Pampa no le pertenece porque en realidad se originó en Mendoza, no hace referencia a ese tipo de origen. Eso es otra cosa. Esto viene de la década de 1910. Sí, decime. Si una provincia decide darle un uso a sus recursos
y que va a tener un impacto que va a perjudicar a su misma población, o sea, no a otras provincias. Nación en ese caso puede intervenir, En ese caso estaría o sea, por una mala posible, gestión de la provincia, digo. muy posiblemente, en ese caso esté quebrantando la ley general del ambiente y las leyes de presupuestos mínimos. Ah, claro. Así que en ese caso, prácticamente, a ver, el derecho ambiental es como se llama es como un bien público, es como orden público. Por ejemplo, a ver, como es un caso muy cualquier ciudadano puede ir y reclamar. O sea, no necesariamente tienes que verte afectado. Por ejemplo, si a vos te roban, vas a hacer la denuncia porque te robaron a vos. No puede ir mucha otra persona a decir, porque no es suficiente desde el punto de vista judicial para empezar una causa. En el caso de la materia ambiental, al ser un bien de orden público, cualquier ciudadano puede ir y, como en defensa del resto, realizar una denuncia. Entonces, la tendrá complicada. Creo que ya, bueno, les hablamos un poco del caso Mendoza, que es la causa Mendoza, es la del que generó a Kumar, que es la del tema del matanza de Rachuelo. En ese caso es la señora Beatriz Mendoza, fue a la Corte Suprema de Justicia y tranquilamente demandó a la Ciudad de Buenos Aires, a la Provincia de Buenos Aires y al Estado Nacional. O sea, y a partir de todo ese revuelo, la Corte terminó fallando a favor de esta señora. O sea, son una sola persona contra los tres poderes. O sea, imagínate cómo es la importancia de lo que es en materia ambiental, el hecho de que cualquier ciudadano puede ir y denunciar. Más o menos Claro, responder la pregunta. sí, yo pensaba también en el caso que vos nombraste antes de Barrick Gold, Sí, que estaba perjudicando a su misma provincia, pero no sabía si había intervenido Nación o no, porque sabía que del lado chileno sí se habían parado cuando se vio que estaba afectando, y de este lado como creo que siguió un par de años más funcionando. claro, sí, sí. Bueno, no, es así. A nivel de prácticamente cualquiera puede ir y hacer la denuncia. A ver, es Argentina. Uno sabe que más o menos que detrás de todo eso hay intereses políticos y económicos. Es como complejo. Y sabemos que la justicia en estos lados por ahí tarda. A veces no tanto. A veces sorprende. Es lamentable porque cuando es rápido y efectivo sorprende. Pero sí, pues pasa eso. Sí pasa eso con la mina Veladero. Pero por ejemplo pasó bueno, creo que está en litigio, con el tema de Famatina. También lo mismo la Barricol. Que hoy en día yo fui a Famatina y el camino a la mina tiene una barrera que está custodiado por los vecinos de Famatina. O sea, hoy en día todavía sigue como esa presión, que creo que tiene como 10 años, no sé si se acuerdan, no sé, las marchas de Famatina no se tocan, no sé, ¿alguno se acuerda? No, yo de eso no escuché. Ustedes busquen Famatina Barricol y les va a aparecer todas las noticias. Lo mismo, era un pueblo que no quería que se explote la mina. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque a ver, ¿qué te van a decir ellos? Que le van a dar trabajo, que es riqueza, pero es un poco subjetivo eso, pero el recurso en sí le pertenece a ellos, le pertenece a la gente. Y por más de que esté la provincia, la gente puede tranquilamente ir hasta la Corte Suprema de Justicia y decir, no, paren esto. Y por eso está, por ejemplo, esto que decíamos del artículo 43, que es lo del recurso de amparo, que es como una acción inmediata. Que por ejemplo este recurso de amparo se vio con lo del aeropuerto del Palomar, no sé si se acuerdan, cuando empezó todo. Sí, eso no fue hace mucho. Entonces, porque los vecinos habían quejado por el ruido, que hicieron un recurso de amparo, fueron a la justicia, entonces por no me acuerdo cuánto tiempo, un par de semanas, un mes, estuvo frenado todas las actividades en el aeropuerto, hasta que se entregó el estudio de impacto ambiental, que era lo que se estaba solicitando, y bueno, continuado en funcionamiento. ¿Vamos bien? ¿Dónde estamos? Ah, sí, bien.
Estamos en el caso de acá de Río Cuarto. Entonces, le decíamos que ¿qué tipo de proyecto tiene que tener un estudio de impacto ambiental? No está tipificado en la ley nacional, sino va a estar tipificado en la ley provincial. Y cada una de las 24 jurisdicciones de la Argentina tiene una ley distinta. Entonces, si yo quiero saber si va a ser necesario realizarlo o no, un proyecto en la provincia que cualquiera, tengo que ir y buscar, que hoy en día está todo en internet, a la ley provincial y leerla. Por ejemplo, va a ser el mismo caso, pero en vez de hacerlo en Córdoba, en Mendoza, que tengo la ley acá. Siempre las leyes más o menos son similares, presión del ambiente, bueno. Entonces, uno va a leer la ley de Mendoza y si yo ya la leí, vamos al final de todo, va a haber un anexo 1. ¿Qué dice? Proyectos de obras de actividades sometidas al proceso de evaluación de impacto ambiental. Entonces, suponiendo que uno va a realizar la misma obra, que es un desagüe pluvial, en provincia de Mendoza, lee, bueno, en generación eléctrica no, conducción y tratamiento de aguas. Un desagüe pluvial es un sistema de conducción de aguas. Entonces, en la provincia de Mendoza, si yo quiero realizar un desagüe pluvial, tengo que realizar un estudio de impacto ambiental, porque la ley provincial me lo dice. Entonces, en el caso de Córdoba, también tienen la ley de política ambiental provincial. Y va a estar al final un mismo anexo generalmente y les dice qué tipo de actividades requieren o no. Y ustedes me van a decir si requiere o no requiere. Van a leer esa ley y me van a decir. Y lo mismo. ¿A quién le corresponde la aprobación ambiental al proyecto? ¿A quién va a ser? ¿Quién va a ser la autoridad de competencia? La provincia. Exacto. Entonces, seguramente la provincia de Córdoba va a tener una subsecretaría, una secretaría, un ministerio que va a ser la autoridad de aplicación que va a decir dar la aprobación si la necesitara, o en caso de que no la necesitara va a decir no necesita, porque a veces también te solicitan eso. Por ahí el proyecto no necesita evaluación de impacto ambiental, pero, por ejemplo, hay un organismo internacional que me está prestando la plata, por ejemplo el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, entonces te dicen, bueno, yo te doy la plata, pero tenés que realizar el estudio, o si no tenés que realizar el estudio, decime por qué. Entonces yo voy y le digo a la provincia, necesito un certificado que me diga que no necesito estudios, porque vos no me lo pedís. Entonces a veces también hay declaraciones que de eso, es de no necesitas, pero igual tenés que ir a la provincia y pedirlo. ¿Y qué normativa ambiental a escala nacional y provincial es la aplicación en este caso? ¿Cuáles son? A escala provincial, ¿cuál es? La ley de la provincia de Córdoba. Y a escala nacional, la Ley General del Ambiente. ¿Por qué? Porque la Ley General del Ambiente es la que le da potestad a la provincia de Córdoba a tener su propia ley para decidir si va a ser o no. ¿Y qué otra legislación a nivel nacional es superior a la Ley General del Ambiente? Porque siempre se la comen esa ley. Que muchos no se acuerdan que es una ley, pero es una ley. No, profe, la verdad no sé. ¿Cuál es la normativa principal a nivel nacional? La Constitución, claro. Siempre se olvidan, pero la Constitución es como la norma superior a materia ambiental también, porque el artículo 41 de la Constitución habla de la materia ambiental. Entonces siempre hay que mencionar la Constitución Nacional. Ustedes van a ver generalmente en un estudio de impacto ambiental que una de las primeras partes habla toda de normativa. Y yo he visto estudios de impacto ambiental donde no se menciona ni por qué la Constitución y es un error gravísimo, porque es digamos, la ley madre, es la ley de leyes, como dijo el ingeniero. Entonces, siempre hay que mencionar la Constitución. La Ley General del Ambiente generalmente siempre va a haber que nombrarla. Y bueno, después la normativa a escala provincial. Suponiendo, por ejemplo, que sea a escala municipal, generalmente hay ordenanzas, disposiciones. Bien. ¿Se entendió este punto? Ustedes después me cuentan si necesito o no. El punto 4 por ahora no lo pueden hacer, es más de impacto ambiental. El punto 5 sí, porque hablamos un poco. Es
ustedes como ingenieros civiles, no sé si saben cuáles son sus incumbencias. ¿Alguna vez uno leyó las incumbencias que tiene el título? Porque, no sé si les digo, bueno, están en la página de internet. Yo les explico, las incumbencias profesionales de ustedes, es decir, qué actividades pueden desarrollar como ingeniero, va a estar dada por no me acuerdo si es un decreto, una disposición del Ministerio de Educación. Discúlpame, Sí. con respecto a eso lo van a ver conmigo después cuando cursen legislación. Hay una unidad que es exclusivamente de la parte de incumbencias de título y qué es lo que abarca. Así que sobre eso lo van a ver cuando cursen la materia ingeniería legal. Pero si quieres acotar algo sobre al respecto, hacelo, no hay drama. No, lo que les iba a decir es que si ustedes leen el título, o sea, las incumbencias que nos da la Universidad Nacional de Matanza, podemos realizar estudio de impacto ambiental de obras de ingeniería civil. Por ahora está todo para que se pueda. El día de mañana por ahí se modifica el plan de estudios y no sabemos. Entonces, el día de mañana ustedes pueden no solo firmar estudios, yo les recomendaría que en caso de que si les gusta la materia, sigan especializándose porque es muy, digamos, en toda la carrera la única materia a nivel ambiental que tienen es esta, y por ahí para realizar un estudio hoy en día necesitan como más práctica. Nosotros como ingenieros podemos conformar un equipo, podemos ser directores de un equipo de realización de un estudio de impacto ambiental. Y lo importante de eso es que quiero que entiendan que cuando uno realiza un estudio de impacto ambiental es un trabajo multidisciplinario. O sea, yo desconfiaría mucho de un estudio de impacto ambiental hecho por una sola persona, porque uno no maneja todos los ámbitos. Entonces, un estudio bien hecho está hecho por especialistas de todo tipo. Entonces, la idea es que en este ejemplo es que ustedes se pongan en la piel de un director de un estudio de impacto ambiental. Y dependiendo de la característica de la obra que ahora vamos a leer, me digan a qué llamarían para realizar el estudio. Es decir, suponiendo que uno va a hacer una obra a nivel urbano, por ejemplo, el centro de transbordo de pasajeros. Bueno, en ese caso, a nivel urbano es muy importante el tema de sociedad, cómo se maneja la economía de la sociedad, cuáles son las actividades que se realizan. Bueno, ¿de dónde viene la gente? ¿Por qué viene la gente? ¿Por qué se mueve? Entonces, en ese caso, yo tranquilamente llamaría a un sociólogo para que integre un equipo para la realización. Si uno, por ejemplo, va a realizar un estudio en medio del impenetrable chaqueño, no sé, yo me llamaría lo más lógico llamar a un biólogo para que me ayude a ver cuál es el análisis que va a realizar de la flora y la fauna, por ejemplo. Entonces, en este caso va a ser la proyección de un parque de generación de energía eólica cerca de la localidad de Carmen Patagones, provincia de Buenos Aires. Entonces, como el estudio, digamos, ya dijimos, es algo complejo, en este caso es un parque grande, ustedes tienen que indicar 4, como mínimo, profesionales de distintas áreas, ciencias sociales, ciencias naturales, economía, para integrar el equipo. Y justificar cada elección. ¿Por qué? ¿Por qué llamo a este profesional? Por ejemplo, lo que tengan en cuenta. Una de las cosas que más se estudia a nivel de energía eólica es, ustedes saben que es un aspa gigante, el aerogenerador, que tiene como 100 metros de altura y gira, es el movimiento de migración de las aves. Porque si está mal ubicado, digamos, el coso, puede intervenir con rutas de migración de las aves. Entonces, ¿a quién llamarían ustedes para que les pueda identificar, por ejemplo, las especies de aves? ¿Un biólogo? Sería lo más lógico. No sé. A ver, yo les pongo un ejemplo del cuatrimestre pasado, que era una actividad similar. Yo les había puesto una ruta dentro del Parque Nacional Perito Moreno, que queda en la provincia de Santa Cruz, y una de las chicas me puso que llamaría a un sociólogo.
Entonces yo le pregunté, ¿por qué llamarías a un sociólogo? Si es una ruta en medio de un parque nacional. O sea, ¿quién vive ahí? A ver, tendría cierta lógica, no la pensó, pero por ejemplo, no es en el caso del Parque Nacional Santa Cruz, pero por ejemplo en la provincia de Salta, en el Parque Nacional Los Cardones, hay una comunidad aborigen. Entonces sería muy interesante llamar a un sociólogo para que realice el trabajo del impacto que se va a realizar cualquier actividad dentro de la población aborigen. Entonces, la idea es que no solo digan a quién llamarían, sino el por qué llamarían. Por ejemplo, si yo tengo que estudiar, en este caso, los vientos, tendría que llamar a alguien que sepa de vientos. No voy a llamar, no sé, a un médico, ¿se entiende? A veces se olvidan, por ejemplo, pero recién hablamos de toda la parte legal. Vieron que la parte legal es relativamente compleja. A veces está bueno llamar a un abogado. Yo creo que casi en cualquier estudio tiene que haber un abogado. A veces se olvidan, por ejemplo, no acá, pero si hay una relación muy importante a nivel socioeconómico, llamar a un economista. A nivel de aguas, un hidrólogo. ¿Se entiende? En la actividad, en la unidad pasada, en la unidad 3, tenían como un listado de distintos tipos de ciencias ambientales. Hablaba de, no sé, ¿saben lo que es la limnología? ¿Alguna escuchó la palabra limnología? Ni idea. La limnología está un poco relacionada con la biología, pero es el estudio de los cuerpos de agua intracontinentales, lagos y lagunas. Y esto es un estudio complejísimo, porque es toda una diversidad biológica y, digamos, mecanismos de interacción totalmente distinto al que se da, por ejemplo, a nivel marino. Entonces, la limnología es una ciencia muy interesante. Bueno, si tengo que, por ejemplo, analizar una erosión en la costa, llamo a un oceanógrafo, que hay muy poquitos. O podría tranquilamente llamar a un geólogo que también puede trabajar en el tema. Entonces, si ustedes ven en la unidad pasada, hay un listado de distintas ciencias, por ahí les sirve para realizar este ejercicio. Y también tomen en cuenta ciencias sociales, por ejemplo. Un geógrafo, un sociólogo, un antropólogo, por ejemplo, si va a ver, si yo sé que en ese lugar hay restos fósiles, porque imagínense, Carmen de Patagonia está dentro de todo lo que es la Patagonia, por ejemplo, no el más claro ejemplo, provincia de Chubut. En Chubut, en medio de la Patagonia chubutense, uno cava 2 metros y seguramente se encuentra un fósil de un dinosaurio. Entonces es más que seguro que me convendría llamar a un paleontólogo, por ejemplo. O por ejemplo, si yo sé que voy a estar provincia de Tucumán, en medio de toda la actividad que hace 5.000 años estuvieron los incas. Bueno, llamar a un antropólogo. ¿Se entiende a dónde va este ejercicio? Ustedes piensan relacionar esto a una generación de energía eólica. Vean más o menos cómo es un parque eólico y bueno, del listado que yo les di más o menos qué distintos grupos de trabajo pueden armar. ¿Se comprendió? Punto 5. Profe. Sí, profe, perfecto. Bien, y estos no, y el punto 9, que se los explico rápido es, imagínense, tienen que hacer un supermercado en la localidad de San Justo, después busquen, si quieren la ubicación les pongo ahí, y el problema, se arma el problema con los vecinos, porque quieren poner un supermercado y los vecinos no quieren, no sé, porque les va a modificar, por ejemplo, el tránsito. Ustedes imagínense, un supermercado, un shopping tiene mucho tránsito, y eso te modifica completamente cómo es la zona. También tienen muchas veces conflictos comerciales. Entonces la idea es, la pregunta sería, entra en litigio la empresa constructora y el dueño, digamos, del emprendimiento y los vecinos. ¿Qué recursos tienen los vecinos para empezar, para frenar las obras? Que lo hablamos recién. El recurso de amparo. Exacto, recursos de amparo. Y ahora bien, la empresa tiene buenas intenciones y le quiere explicar a los vecinos, bueno, en realidad tenemos la situación relativamente controlada, hicimos los estudios, la empresa tiene todo en regla, digamos. Entonces, ¿quién haría de mediador entre la empresa y los vecinos? ¿Quién se tendría que poner en el medio?
alguien de parte del municipio. Exacto. La municipalidad debería decir, bueno, vamos a mediar. Y a ver si se acuerdan, recién se menciona al principio en la clase. ¿Cómo se llama el lugar donde hay un mediador y donde cada una de las partes da su opinión sobre el tema? A ver si una se acuerdan, son 2 palabras. Participación ciudadana. Bueno, no, pero estaba en esa parte. Es ahí, en esa parte se menciona justo. A ver, ¿se acuerdan hace un par de años cuando fue el aumento de la luz y el agua? Creo que era el agua, provincia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que como la Ciudad de Buenos Aires, como que, bueno, llamó a las empresas proveedoras, llamó a los vecinos y realizó como una junta. Tiene un nombre esa junta. A ver, vamos a buscar. Participación ciudadana. Estaba antes, estaba ahora. Está negrita, ¿cuál es? Audiencias públicas. Eso es. Entonces, lo que puede hacer la municipalidad es realizar una audiencia pública para que tanto la empresa como los vecinos den su punto de vista. ¿Se entendió ese punto? Bueno, esos ya creo que son 5. Esos 5 ejercicios ya los pueden ir resolviendo con esto que les fui dando. Bueno, bárbaro. No sé si ibas a agregar algo más, Taller. No. Con eso está. Los chicos tienen algo para preguntar sobre este tema de las actividades. Esto ya pueden arrancar ustedes porque de esta manera, con ya las pautas que le dio el ingeniero, ya pueden ir desarrollando y si se les presenta alguna duda adicional en el transcurso de la investigación y del desarrollo, no duden en consultarlo, pero la idea es justamente ir guiándolos para facilitarle la búsqueda y la precisión de los datos que necesitamos para la respuesta. A medida que vamos avanzando con la unidad,